Bueno, mañana se inicia oficialmente la primavera en nuestro país y con la llegada de dicha estación también comienzan a sentirse las diversas alergias estacionales. Para profundizar sobre este tema, Carola Garrido se encuentra junto a la doctora María Teresa Parada, broncopulmonar de la Clínica Universidad de los Andes. Carola, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Muy buenos días. Sí, seguramente ya son muchísimos los chilenos que están sintiendo por estos días los efectos de la alergia, ¿cierto? Hay un cambio además importante porque el año pasado mucha gente, producto de las cuarentenas, estaba en su casa. Sin embargo, ahora que la situación ya está más normalizada, han tenido que salir y a lo mejor están sufriendo los efectos ahora en mayor grado que el año pasado. Tal como tú lo decías, estamos con la doctora María Teresa Parada, broncopulmonar de la Clínica Universidad de los Andes. Muchas gracias por estar con nosotros, doctora. Muy buenos días. Buenos días, Carolina. Con respecto a lo que yo mencionaba, ¿se ha notado un cambio tal vez en el número de consultas? Porque estábamos, la mayoría bien encerrado del año pasado, pero ahora hemos tenido que salir. ¿Ayuda la mascarilla también en algo en eso? Sí, hemos visto un cambio este año que tiene varios factores. Uno de esos, justamente el encierro, antes nos permitió no tener virus. El no enfrentarnos a ningún virus, hay una gran diferencia. Este año tenemos nosotros que los chicos han vuelto al jardín o al colegio y han transportado virus, están en deuda de virus. Entonces, están cursando con virus actuales. Eso favorece que se disminuya la reserva de la vía aérea, este mecanismo de defensa, y entran más fácilmente los alergenos. Ese es un factor. El segundo, que me han aumentado los grupos, se me han aumentado actividades al aire libre. Entonces, hay una gran diferencia. Y además que hay un cambio en la temperatura. Tuvimos frío hasta hace poco y eso protegía muchísimo a los alérgicos. Subiendo la temperatura ahora, desde la segunda quincena de septiembre, la alergia se dispara. Tomando en cuenta, doctora, ese último punto y en parte también el primero que usted mencionaba, ¿cómo poder diferenciar un resfrío, por ejemplo, de una alergia? Es una pregunta muy frecuente porque son muy parecidos. La diferencia está en la historia. Primero, el alérgico ha sido alérgico los otros años. Es frecuente que en esta época tenga estos problemas. Por otro lado, los resfríos, hay varias personas que van cayendo en forma simultánea, que habitualmente parte un niño. Y tercero, que probablemente en clínica el resfrío tiene, me pica los ojos, estornudo muchas veces, a diferencia del resfrío. El resfrío estoy como todo el día congestionado. En las alergias tengo horas en que estoy peor. Y me pica la garganta, los oídos y los ojos. En el resfrío duele y me siento mal. Y además le pasa a uno, no le pasa a todos en la familia, como podría ser con un resfrío. Doctora, usted me contaba antes del despacho que están ustedes como en la época alta porque están recibiendo muchas consultas, pero no toda la gente va al médico, se automedican. ¿Sirven esos tratamientos, esas pastillas que uno puede comprar en la farmacia libremente? A ver, uno tiene que hacer, para tratar cualquier patología, uno tiene que hacer un diagnóstico. No solamente tratar los síntomas. Yo tengo que saber exactamente, si es una rinitis importante o un compromiso bronquial, debo saber a qué soy alérgica, poder hacer control ambiental, poder saber desde antes bloquear este fenómeno alérgico, no cuando los síntomas ya están desatados. Entonces, si usted tiene algo muy mínimo, puede que un bloqueador nasal le sirva o un antihistamínico simple, pero si esto es más que una simple alergia, usted debe tener un control, debe identificar el alergeno, porque si no, solo trata el síntoma y esto puede empeorar con los años. Bueno, y la persona se debería dar cuenta porque ese antihistamínico que compra en la farmacia no le va a hacer el efecto que él quiere. Claro, los antihistamínicos habitualmente que se venden en la farmacia son antihistamínicos los bastante básicos, que sirven para un grupo pequeño de personas. Pero hay que tener cuidado porque muchas veces vienen mezclados estos antihistamínicos para que sea más rápido con un descongestionante. Esto lleva un medicamento que es la pseudoefedrina, que a usted le puede dar taquicardia, le puede subir la presión. Entonces eso no está indicado si usted tiene un problema. O sea, es importante elegir el mejor medicamento. Al que utiliza frecuentemente antihistamínico hay que rotarlo, el cuerpo se acostumbra, asociarle spray nasales. Si el paciente empieza a tener un compromiso de la vía aérea inferior, se puede transformar en asmático por el mismo mecanismo de la alergia y eso sí que va a incapacitar su calidad de vida. Karina, ¿tiene una pregunta? Sí, siempre tengo una pregunta, considerando que yo soy población objetivo de la alergia, Siempre. pero mal. Oye, Carola, preguntarle a la doctora si los alérgicos tienen alguna predisposición especial o una condición que los haga más propensos o que se agrave el caso más si es que llegan a contraer coronavirus. Esto porque es bien difícil distinguir los síntomas, ¿no es cierto?, entre una alergia y el coronavirus, si es que además hay alguna predisposición extra, ¿no es cierto? A ver, los alérgicos en general
no tienen más predisposición a contraer un determinado virus. Pero las manifestaciones del virus van a ser mucho más intensas. Esto pensemos, el alérgico responde como el alaraco. O sea, es una manera como que en vez de responder produciendo gotitas de secreciones, puedo responder casi con 1 litro. Y eso es muy intenso. Y eso puede llegar más fácil a que yo me infecte. Por otro lado, en el coronavirus, al año anterior, nosotros las cepas que veíamos no tenían congestión. Era dolor, tos seca, compresión general y fiebre. Lo que hemos visto este año con las variaciones de cepa, hay un gran componente congestivo muy alto, que a veces se confunde con alergia, pero el paciente está decaído, con o sin fiebre y con dolor de garganta. Doctora, hay una cosa importante que usted también decía, y es que hay horas que son donde los pacientes que tienen la alergia hacen crisis, por decirlo de alguna manera. En ese sentido, ¿cuáles son las recomendaciones, por ejemplo, para alguien que ya en esta época del año quiera hacer deporte al aire libre? ¿Hay alguna hora donde podría sufrir más o menos con la alergia? Sí, definitivamente hay una diferencia en la hora en que van volando los pólenes. O sea, si usted va a hacer deporte, hágalo en la mañana. Los vientos aparecen después de mediodía y sobre todo cuando sube la temperatura se liberan también muchísimo más pólenes. Entonces, si usted hace deporte temprano en la mañana, está mucho más protegido que hacerlo en la tarde. Si corta el pasto, que lo hagan en la mañana y mantenga cerradas sus ventanas. Otra pregunta, si usted pasa a mediodía por lugares con gran cantidad de plátanos orientales, por favor, las ventanas cerradas. Esa carga que entra es muy alta y se queda pegado incluso adentro del auto si nosotros no cerramos y lo sigue respirando. Karina. Sí, bueno, es clave el tema de la ventilación. Yo lo aprendí hace poco, que en el fondo cuando uno ventila, a pesar de todas las recomendaciones que hay en este minuto por el coronavirus, igualmente hay que ventilar para los alérgicos un ratito y después cerrar, porque si no la cantidad de polen que queda dentro de la casa es impresionante. Ahora, preguntarle a la doctora si en el momento en que se toma una muestra del hisopado para el COVID-19, los alérgicos sufren más o no frente a una toma de muestra, y cómo prepararse para eso si es que uno es alérgico y tiene que hacerse necesariamente el examen. A ver, cuando una persona tiene que hacerse un estudio para buscar una PCR, no va a ser peor hacérselo si es alérgico o no alérgico. De hecho, los tejidos los alérgicos que están inflamados, pero también están más lubricados, tienen más secreciones. Las personas que tienen tejidos más secos le pueden molestar más el examen de la PCR. Entonces no es que haya una diferencia ni más dolor entre hacérselo en alérgico o no alérgico, no es problema. Perfecto, clarísimo, doctora. Muchas gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. Muy buenos días, saludos a ustedes. Doctora María Teresa Parada, broncopulmonar, de la clínica de la Universidad de los Andes, conversando con nosotros, y es muy importante lo que ella decía, ir de pronto a la causa del problema, a la causa de la alergia, no solamente aliviar los síntomas comprando antihistamínicos, porque son remedios que se tienen que tomar a largo plazo y por eso es que tiene que ser el adecuado. Bien, Carola, acá Karina es la más agradecida con este móvil, porque resolvió varias dudas. Yo me quedé calladito nomás para que ella pudiera resolver todas las dudas sobre las alergias. Sí, todo el año. Gracias.